Sí. Esperemos que podamos terminar la conferencia. Si no me importa conversar. Queremos terminar la conferencia. Bueno, una vez más, darle la palabra a la profe Gisela, que nos va a hablar sobre la mujer y la arquitectura. Adelante. Bueno, nada, bienvenido. Para mí un placer compartir con ustedes. Cualquier duda, sugerencia, esto es para aprender, para aprovechar el tiempo de verano y para saber un poquito más de las cosas que nos atañen, porque bueno, arquitectura es cultura, es arte, es muchas cosas. Puntas, integrado. Primeramente decir que para la mujer cubana ha sido muy difícil llegar al momento actual como profesional, en todas las profesiones. Y bueno, primero que la carrera de arquitectura y todas las ingenierías comienzan en 1900 en la Universidad de La Habana. Anteriormente las personas en artes y letras eran seleccionadas en el siglo XIX. De hecho, el presidente del tribunal que seleccionaba a los estudiantes para ir a estudiar a Europa era Francisco Dapial, que es un destacadísimo ingeniero del siglo XIX, autor del acueducto más famoso que hay en La Habana. Él formaba y presidía esa comisión de selección de los estudiantes, sobre todo de artes y oficios, que eran enviados a Europa para formarse como arquitectos. Solo hasta 1900 que comienza la carrera, y la primera mujer graduada es del año 1934. Vamos a hablar de ella, no porque tenga una hora, sino por haber sido la primera de todo el trabajo que pasó para poder concretar sus estudios. Hasta 1968 solo se estudió la carrera de arquitectura en la Universidad de La Habana. Es decir, que las personas de otras provincias tenían que enfrentarse a esa dificultad, a veces económica, para poder venir a estudiar esas carreras de ingeniería y arquitectura a la capital. Y en el año 68 entonces es que comienzan a abrirse las escuelas. No sé si saben que hay 4 escuelas donde se estudia arquitectura en el país. ¿Lo saben? ¿Dónde son las sedes? Bueno, eso es importante que lo conozcan. El único lugar donde hay facultad de arquitectura en La Habana. En el resto de las universidades se llama facultad de construcciones. Es decir, que integran mucho y muy bien las carreras de arquitectura civil, a veces hidráulica también. En La Habana, por ejemplo, en civil está también geofísica, hidráulica. Es La Habana, Camagüey, Villa Clara y Oriente. Son las 4 sedes. Santiago. Sí, pero bueno, en la Universidad de Oriente, es que me refiero. Está en Santiago de Cuba, bueno, Camagüey, en Santa Clara, también Facultad de Construcciones, y en La Cujay, que está la Facultad de Ingeniería Civil y la Facultad de Arquitectura, que dice, bueno, la Facultad de Arquitectura de La Habana es la única Facultad de Arquitectura solita que tenemos en el país. La mayoría de las arquitectas, fíjense que comienzan graduándose en el año 34, pero empiezan ya a tener una labor entre los años 40 y los años 50, su obra la desarrollan, la que tienen una obra reconocida, importante, en compañía de sus esposos. Yo recuerdo, por ejemplo, mi abuela, que se graduó de abogada. Mi abuela estudió en los años 40 más o menos la carrera, su hermana también. Mi hermana nació en el año 17, mi abuela nació en el año 22, mi abuelo en el 23. Y terminando la carrera le enseña a mi abuelo un documento: mira, ya me van a contratar para ser abogada en una oficina que se llama. Mi abuelo lo que hizo fue, que era un hombre maravilloso, romperle su contrato a la casa, y lo que estaba aprendiendo en la carrera es para conversar con él. Es decir, no había un entendimiento en esa época de que la mujer pudiera ir para la calle a trabajar. Así que tenemos que sentirnos privilegiadas, las que nacimos después de 59, y las cosas cambiaron. Es decir, esa revolución cubana representó, que es el último punto que quiero compartir con ustedes en la introducción, una ruptura y un renacer para la mujer cubana. De hecho, hay investigaciones hasta el año 59, porque son poquitas las mujeres que lograron tener una obra desarrollada, que lograron graduarse arquitectas. Fundamentalmente hay 2 artículos de investigaciones, una de una profesora de Oriente, que lo voy a ir poniendo, de Santiago de Cuba, que lo voy a ir poniendo la referencia, Marta, ¿no? Marta Lora, y de la profesora Florencia Peñate, graduada del pedagógico, de la parte de Historia del Arte, que fue profesora nuestra de la Facultad de Arquitectura, sobre ese
decorativo, como obra construida, muchas veces también asociada a su esposo, pero son muchísimas. Se podría hacer una tesis de doctorado de todo ese periodo del 59 por la cantidad de personas que se formaron, incluso había cursos donde el predominio había mayor por ciento de mujeres que de hombres en los estudios de las carreras de arquitecto en muchos ámbitos. Por ejemplo, yo me dedicaba a la docencia, yo soy arquitecta, me dedicaba a la docencia, en una obra construida, te puede ayudar, te puedo dar una recomendación, una asesoría, ahí estoy para poder ayudar a las personas. Entonces, el triunfo de la revolución marcó un punto de inflexión, eso es indiscutible. Una apertura de la carrera en otras provincias, fíjense, estamos hablando de esta fecha también, del año 68, y la incorporación masiva de las mujeres a las carreras técnicas y a la vida laboral. Ya con la anécdota de mi abuela se los digo. La mujer también ha representado inspiración importante para las obras arquitectónicas, ¿no? Esta parte es muy bonita, la hice un poquito más concisa, pero no quiero dejarla de mencionar como desde la Grecia clásica se utiliza el cuerpo, los vestidos, los cabellos de la mujer para, desde el punto de vista de síntesis, poder incluir elementos en la arquitectura. Uno de esos elementos es, por ejemplo, la columna mónica. Esta columna que parece que tiene cabellos de mujer aquí, ¿ven? Imita un vestido, todos estos elementos imitan un vestido, y bueno, era empleado, por ejemplo, por supuesto, en la arquitectura cotidiana, allá en esa arquitectura clásica, pero en los templos de diosas femeninas. Hay tres estilos fundamentales, hay el contexto de muchachos de otras especialidades, bueno, les voy a explicar tres estilos fundamentales, que es el jónico, que es más o menos representa el cuerpo de las mujeres, con esto que están viendo en la primera imagen, el dórico, que es un poquito más fuerte, masculino, y el corintio, que incorporaba elementos vegetales y que representaba la adolescencia. Eran los tres órdenes fundamentales de esa arquitectura clásica. Después los romanos hicieron algunos ajustes e inventaron otros órdenes, pero en esencia utilizan los mismos elementos de los griegos para el desarrollo de su arquitectura. Bueno, lo mismo en el barroco, en el renacimiento, en toda esa época posterior de grandeza en cuanto a las dimensiones de las construcciones, esas esculturas donde se utiliza el cuerpo de la mujer muy realista. A mí me gusta mucho ver el retrato de Proserpina, cómo hay un realismo, eso es hecho de mármol. Fíjense que parece que la mano la está agarrando en muslo, y bueno, la desnudez también como sin ningún problema ni tapujos, era utilizada para ambientar esa figura. Y bueno, por ejemplo, aquí en el Art Nouveau, que es un estilo de inicio del siglo XX, finales del XIX, inicio del siglo XX, es muy utilizada dentro de esa forma, ya la mujer como representación de una mujer heroína, poderosa, subversiva, así que el cuerpo de la mujer era visto como de la prostituta, de la mujer un poco enferma, ¿no? La situación en la cual está viviendo. En el eclecticismo también se utiliza el cuerpo de la mujer, bueno, en muchos aspectos, para ambientar, para completar monumentos. Este es el famoso monumento de los bomberos en el cementerio de Colón. Es el más alto del cementerio de Colón, aunque hay una mentirita por ahí de Catalina Laza. No, pero lo único que sobrepasa al cementerio de Colón son las dos palmas que se Exactamente. en la tumba de Catalina Casa. Las dos palmas de Catalina, pero bueno, realmente de lo construido, hay una regulación en el cementerio de Colón donde no se puede superar la altura del monumento de los bomberos. Y bueno, siempre se utiliza esa representación de la mujer, la paz, las cosas que tienen que ver con la justicia, y bueno, ese amor maternal y demás dentro de ese estilo ecléctico, y un poquito más estilizado, geometrizado, ya dentro del estilo Art Deco del edificio de Maternidad Obrera de Marianao. Me acuerdo de un artículo que leí de Vicente Lani, me acuerdo del Pozo, de que ellos no clasificaban esas cosas, sino era lo más moderno en su época. Si las clasificaciones de los estilos van con el desarrollo de los estudios históricos, en el momento en que surge, mira eso, que es novedoso, que es diferente, marca una cultura, pero nadie lo clasifica como Art Deco hasta que no pasan 20, 30 años. Pero bueno, ya nosotros decimos que es Art Deco, más bien un Art Deco tocando el monumental moderno, que son esos
grandes edificios que todavía mantienen una simetría y demás, y quizás hacia una transición de los modelos. El mismo Art Deco implica una simplicidad, pero ya lo que se conoce como estilo internacional o movimiento moderno simplifica mucho más. Un gran arquitecto del mundo de esa época, que es Le Corbusier, la gente decía que era maravilloso escultor, buen arquitecto y puede decir urbanista, sin embargo trabajó en la construcción, en la concepción de Brasilia como ciudad, por supuesto con Niemeyer y los arquitectos de Brasil. Y miren la manera en que Le Corbusier representa a la mujer, es muy parecido a Picasso, ¿no? Y utiliza mucho esa arte plástica, esa escultura, esa pintura de ese tipo de síntesis dentro de sus obras de arquitectura también, con muchos colores y amarillos. Yo le digo a el edificio más erótico de La Habana. ¿No se identifican cuál es? Sí, La Escuela de Artes Plásticas de Ricardo Borro, que también implicó una ruptura muy importante, porque fue las escuelas de arte para la formación masiva del arte en Cuba dentro del Country Club, que el Country Club era un club de golf de restringido acceso, solamente para la clase adinerada. De hecho, ni siquiera Batista, por ser mulato, podía entrar, y él entonces decidió hacerse su propio club, que actuaba ese club. Batista, que era el presidente de Cuba, no podía entrar por ser mulato. Y entonces decidieron, en una visita que hicieron Fidel Che, hacer esas maravillosas escuelas de arte. Convocaron a los arquitectos, entre ellos a Borro y a dos arquitectos italianos, Garatti y Godard, y bueno, hicieron esa maravilla. Fíjense cómo ya no es tan evidente el uso de la forma de la mujer, sino que hay que imaginarse, lo que hay que interpretar. Estos son senos de mujeres africanas, ¿lo ven? Con sus pezones, la forma de la escuela cuando uno la ve desde el aire, representa los órganos de las mujeres, inclusive la entrada de la vagina. Y yo recuerdo con mi estudiante entrando a darle la visita. Bueno, yo me siento como que soy entrando por aquí, por esta puerta, así mismo le dije, porque verdaderamente es impresionante cómo lograron, y aplicando los problemas que se tenían en esa época, que es el problema de la escasez de material que hoy mismo enfrentamos, pero ellos lo lograron resolver de una manera muy inteligente, muy bien lograda, que es con el uso de la racilla que sabían, del barro, de la racilla. Utilizaron maestros de obra que conocían, enseñaron a los obreros en esa época, y es de un exquisito valor también constructivo, y solo lo que está en blanco es lo que es el movimiento, por supuesto tiene que haber algo que agarre sobre el empuje de esa cubra. Y bueno, más recientemente, fíjense cómo una cultura urbana en el arte contemporáneo representa, ¿qué cosa? El cabello de hombre. Yo veo eso y me imagino, bueno, que el viento despeina a una mujer, como a lo largo de la historia la mujer ha sido la inspiración de muchos arquitectos. Pero bueno, ella es escondida en su casa. Tampoco es que... La primera mujer arquitecta del mundo siempre tenemos que tener una referencia, porque del mundo aprendemos. Antes de caer en Cuba, en 1934, con la primera cubana, tenemos que hablar de la primera mujer arquitecta del mundo. Julia Morgan. Nació en 1902, en 1878, y se graduó en París en 1901, en una escuela de bellas artes. Tuvo una carrera de más de 50 años y diseñó más de 700 edificios. Los primeros edificios, muy eclécticos, pero bueno, a lo largo de 50 años se imaginan la evolución de ese pensamiento, y miren las dimensiones de las cosas que les marcaban. Esto es una villa de descanso. En la conferencia anterior trajimos una piscina interior. Miren la piscina interior, qué maravilla, qué belleza, qué cuidado con los detalles para lograr todo eso. Club de descanso de personas de la tercera edad, iglesias. Fíjense que ya esto se parece mucho a Flanders Wright. Flanders Wright es un arquitecto americano de igual de principios del siglo, y yo leía a él un poquito investigando todo, y mira las grandes dimensiones, lo que logra, los espacios interiores. Una mujer graduada en 1912, contemporánea con Wright en edad,
Fran Lorraine nació creo que 5 años antes que Ray o 5 años después. Por lo tanto, no aprendió de él, sino aprendió a la par de él. Es decir, que es una obra que no bebió, que es de una cultura, de representar una época, de la utilización de materiales, de los grandes espacios, de las grandes luces. Y le otorgaron también, creo que un premio póstumo en los Estados Unidos, que es uno de los galardones más importantes que se otorga, en la misma lista donde está Fran Lorraine y muchísimos arquitectos importantes de su época. Fundamentalmente en California, que es donde más desarrolla su trabajo. Esos edificios enormes de grandes dimensiones y con un cuidado también de los materiales y los espacios impresionantes. La primera cubana arquitecta, da la casualidad que en la conferencia anterior el profesor Rocco me dijo, es en la casa que estamos trabajando. Si descubrimos, si no hay una obra divulgada ni conocida de ella, pero siempre en los archivos aparecen cosas, y descubrimos que estamos trabajando en una casa en el Náutico para una remodelación que ella es la autora de las primeras plantas. Increíble. Entonces María de la Concepción Manza, también tomada los artículos de Marta, nació en 1903. Inicia en la Escuela de Ingenieros en el curso 1922-23 la carrera de Ingeniería Civil. Residía en Santiago de la Vega. Cosa muy importante, en la mayor parte de su carrera se la pasó dando esos viajes casi de madrugada para poder llegar a tiempo, hasta que al final de la carrera se pudo dar velado. Fíjense, desde que se inició la carrera a que se graduó en el año 34, detiene los estudios temporalmente, y luego matricula en el 33-34 para terminar cosas en civil, en ciencia ficción, matemáticas y en arquitectura. Se graduó en el 34, ingresa al Colegio de Arquitectos, que era la organización que es hoy LONAI, la Unión Nacional de Arquitectos. Se organizaban los gremios de graduados, ingresan en 1941. Hay un problema en los archivos de la Universidad de La Habana y se le pierde la vista, porque aparece como graduada en pedagogía. Parece que ellos mismos ni se creían que una mujer se graduaba arquitecta. Y esto tiene que ser una confusión. Allá en el año 34, ¿cuándo iba a pedagogía? Porque debe ser que nos equivocamos. Y realmente recibe su certificación de arquitecta en el año 61. Es decir, una solicitud, se quedó ahí, el título, ejerció todo. Las cosas antes no eran que, bueno, para poder firmar un plan, enséñame tu título, ahora las cosas son un poco más organizadas. Y entre otras dificultades, por ejemplo, la Escuela de Arquitectura no tenía baño para mujeres. Ella tenía que salir de esa facultad de ingenieros y arquitectos, única mujer, a ir al baño a otra facultad. Es una cosa que llama muchísimo la atención. Hasta que después quien se dio cuenta y dijo, vamos a ponerle el baño porque van a empezar a estudiar más mujeres aquí arquitectas después de esta experiencia de María Concepción. Bueno, de las primeras graduadas con obras significativas construidas y siempre asociadas a sus esposos, está Margot del Pozo, y bueno, su esposo, por supuesto, Vicente Lanz. Margot nació en 1920 y ingresó a la Escuela de Arquitectura en el 36 y se graduó en el 41. Su obra se desarrolla a la par con su esposo y ambos obtienen el Premio Nacional de Arquitectura en 1998, de los pocos con estudios de arquitectura creada en esa época que permanecieron en Cuba después de 59, aportando y trabajando para nuestro país. Fíjense las grandes obras, ya marcando una marcada modernidad de los años 50. La diferencia con ese estilo internacional sin identidad que hay en muchas capitales del mundo es que en Cuba se aplicaron muchos conceptos relacionados con el clima. Lo que lo hace verdaderamente una arquitectura cubana es la aplicación de conceptos climáticos, de protección solar, de distribuciones espaciales, de una vuelta espacial a lo que fue válido en la colonia, porque igual en la colonia vinieron las primeras casas de la calle Obispo, que son las que se mantienen en La Habana, que son un poquito más achatadas, con ventanas pequeñas y demás, y que se desarrollan más hacia un patio interior, responden a otra cultura y a otro clima. A medida que los maestros de obra, que era lo que existían, porque no existían arquitectos, solo los ingenieros militares para las fortificaciones, se fueron dando cuenta de esa influencia del clima, entonces aparecen los portales, los grandes ventanales, los grandes espacios, las galerías que protegen de la lluvia
ciudad le dicen la ciudad de las columnas, la ciudad de La Habana. Y muchos pueblos o ciudades importantes del resto del país también tienen sus columnares. Eso responde a esa transformación, a esa adaptación al clima. Y los arquitectos de esa época supieron asumir todos esos códigos. Por supuesto, tienen el precedente Eugenio Batista y la arquitectura neocolonial, que toma elementos muy figurativos y de esos balcones torneados hacia los exteriores y esos patios interiores como una referencia importante. Pero el movimiento moderno fue la ruptura, por ejemplo, de la simetría, de la decoración, la famosa quema del Viñola. Margot y Vicente también hacían referencia a eso, que independientemente el Viñola era un libro que se utilizaba en la escuela de arquitectura durante los años 50 para aprender a dibujar precisamente esos detalles de los griegos, de los romanos, las volutas, los detalles, y entonces que nada más se usaba para dibujar. Ellos decían, nosotros no proyectábamos, no hacíamos nuestro proyecto de arquitectura en la escuela con el Viñola. Sí, es verdad que lo quemaron porque fue una protesta de estudiantes que quemaron un libro docente. Vamos a quemarlo porque no queremos saber más nada de esos detalles arquitectónicos que nos están haciendo dibujar, pero realmente no los obligaban a proyectar por eso, solamente para aprender a dibujar. Ya se proyectaba de otra manera. ¿Ok? Y bueno, sí, tienen en diferentes funciones arquitectónicas, desarrollan su obra, lo mismo en edificios de apartamentos, en el Velado, en casas ya de familias importantes, en Manuelado, en hospitales. Fíjense, aquí está la clínica, lo ves ahora, el hospital de cardiología que está ahí en el paseo, la clínica Cleo, no sé qué dibujo. Ellos, por ejemplo, hablan que ellos mismos podían proyectar, por la formación que tenían, la parte de la estructura, pero que preferían, por la envergadura y la cantidad de obras que tenían, trabajar asociados a ingenieros que lo hacían de una manera más rápida. Es decir, como decía, Vicente puede diseñar desde el punto de vista estructural cualquier cosa, pero no nos da tiempo. No nos daba tiempo, y lo que teníamos era que tener muchas obras por un problema también de recursos, y bueno, se asociaban a ingenieros importantes locales. Y los clubes balnearios, que fueron también un ícono importante de la época, que ahora, por ejemplo, este club balneario del Banco Nacional está en Santa María del Mar, y no sé, alguien que conozca, ¿saben qué cosa es esto? ¿Saben qué es esto? ¿Tienen alguna referencia? Es el Hotel Atlántico de Santa María del Mar. Fíjense, muy parecido a muchos hoteles. Por ejemplo, a mí me recuerda mucho un hotel en Cienfuegos, que es el Agua que está ahí en Cienfuegos. Como la idea es una funcionalidad extrema, casi que la forma está un poco mostrando qué función. Se sabe, aquí está el bloque del elevador, se sabe que aquí están las habitaciones, se sabe que esta es la entrada. Fíjense qué interesante la entrada con dos arcos, como tiene elementos colgados para jerarquizar la entrada. Y bueno, todo el mundo sabe que se entra por ahí. A nadie se le ocurre dar la vuelta y entrar por otro lado, porque era un elemento también importante de la arquitectura de los años 50. Esos elementos de jerarquización que antes estaba simbolizada con decoración y con rimbombancia, bueno, ahora es con detalles estructurales importantes y significativos. Racionales y funcionales. Racionales y funcionales. Entonces es bellísimo. Que estén por las playas del este, entren para que lo vean en detalle. Otras mujeres graduadas de la época, edificios importantes de apartamentos, colegios, este que es importantísimo, que es el Ministerio del Transporte. Fíjense, a veces asociadas a algún hombre, pero fue de una impronta importante su labor para lograr esas obras, ¿no? y que fueran contratadas en esa época tan difícil para la mujer. Ondina López nace en 1913, se graduó en 51, María Elena Covarroca, que es también familia de esto o antes de Covarroca, que también tuvieron una obra importante
Las hermanas Cuyán Mederos son dos arquitectas que bueno, son hermanas contemporáneas. Ellas trabajan con la firma de su padre, que era ingeniero, Francisco Cuyán. Y Elena Victoria Cuyán, que nació en 1913 y se graduó en el 41, tuvo un importante papel como profesora de la Escuela de Arquitectura en el año 44. Y, por ejemplo, se cuenta que en ese momento se entraba a ser profesora de la escuela con ejercicios de oposición, es decir, compitiendo con otras personas para poder obtener la plaza. Había varios hombres y fue tan impresionante su carpeta de proyecto para las personas que estaban evaluando y su manera de transmitir las ideas en esa entrevista que hacen y demás, que fue seleccionada a pesar de la discriminación de la época como profesora para jugar. Bueno, fue muchos años profesora de la Universidad de La Habana. Alicia Cuyán nació en el 22 y se graduó en el 46. Utilizan códigos modernos en el sector residencial, tanto de la clase media como de alto estándar, y por supuesto siempre incorpora la adaptación del clima y mediante los juegos volumétricos y la distribución en el terreno. Es decir, las diferencias de altura o dificultades en los terrenos, más que una dificultad, era una riqueza desde el punto de vista espacial que eran muy bien utilizadas. Recuerdo el profe Rouco que siempre habla que hay la curva, está presente, muchas veces la curva o los elementos inclinados están presentes en la sombra de las arquitectas mujeres. Bueno, eso siempre le trato de seguir la pista, y mire qué cosa más interesante, cómo logra esa curva integrarse a elementos más verticales, como el patio interior. Imagínense el patio interior del Museo de la Ciudad, que es Capitanes Generales. Cómo hay una interpretación de ese patio interior, de un espacio que los muebles son los que se mueven para poder ir buscando siempre la sombra, cómo se abren los grandes ventanales, es decir, puede haber una ventanita muy pequeñita, fíjense aquí arriba, cómo esto está más bien cerrado hacia afuera y cómo hacia el interior casi que se abre de piso a techo. Ese ventanal se utiliza mucho, por ejemplo, las persianas Miami, que son muy flexibles, no este vidrio fijo que nomás te da la posibilidad de abrir y cerrar, y más nada, la persiana Miami, por supuesto, la mejor de todas es la francesa, pero bueno, la Miami tiene la posibilidad de cerrar, de abrir, de chismear, ¿ok? De permitir que pase el aire, además la posibilidad de ponerle por detrás un acrílico, una malla metálica para la protección contra los insectos, y bueno, da muchas posibilidades en el diseño. Y los grandes voladizos presentes, si no hay nada que me restrinja con los estudios que hay de la estructura en la época, a yo poder soñar en el gran elemento de jerarquización de la entrada, en el gran balcón, por supuesto atrás con ingenieros que están jugando con el conocimiento de esas mismas mujeres. Porque les cuento que la carrera de arquitectura y la carrera de ingeniería civil hasta los años 60 tenían un tronco común donde las personas estudiaban ingeniería civil y con 3 asignaturas más se graduaban de arquitecto. Sí, las estructuras eran las mismas para los arquitectos y para los civiles. Inclusive mis profesoras me cuentan, ahora vamos a hacer un homenaje a mis profesoras, que estudiamos juntos en la misma aula, por los mismos profesores en los años 60, en los años 70. Las estructuras. Yo recuerdo que le dije a mi profesora de estructura y arquitectura, al profesor tutor, yo quiero estudiar ingeniería civil los sábados, porque además si yo me voy a dedicar a las estructuras, yo no, haz otra cosa, investiga, porque ya no hace falta, por eso nos tenemos a ellos y podemos hacer buenos equipos con ellos. Entonces yo creo que acercarnos los estudiantes de civil a temas de arquitectura es muy bueno porque logramos después entenderlo. Yo tengo una lucha con eso, que se ya sabe, pero bueno. Y aquí tenemos ingenieros civiles. Sí. Varios. Y mecánicos tenemos uno por ahí. Bueno, el conocimiento nunca está de más. Saber de todo eso es muy importante. Entonces, mujeres que se gradúan en La Habana y van a vivir a otras provincias, muy interesante. María Margarita Engaña, anoche estuvimos buscando y es la única reconocida dentro del movimiento moderno internacionalmente. Si de los íconos de mujeres o personas que están en la lista, María Margarita Engaña nace en 1921, se graduó en 47, se casa con Javier Francisco Ravelo en el año
97, que también es graduado de arquitectura en La Habana, pero es santiaguero, y va a vivir para Santiago de Cuba, integra en el Colegio de Arquitectos allá y desarrolla la mayor parte de su obra allá en Santiago de Cuba. Sobre todo en estas casas de los barrios que fueron la extensión de la ciudad, Vista Alegre, Reparto Sueño, con esos mismos códigos importantes de grandes balcones dorados, de grandes ventanales, de los juegos de luz y sombra, de la incorporación de espacios para el auto, el famoso carport que es continuo, ¿no? ¿Qué te parece que pasa? Continuo con el portal. Y bueno, si tenemos que hacer una fiesta grande, sacamos el auto y hacemos la fiesta en todo el espacio. Entonces fue significativamente importante. Esas primeras arquitectas que emprendieron en Santiago su vida laboral, lo mismo con Norma de Mazo, que hizo obras tan significativas como el consulado de los Estados Unidos en Santiago de Cuba. Esta que es su propia casa, interesantísima, cómo hay el uso de todas estas cubiertas plegadas, del ladrillo a vista, de una rampa bien pensada como acceso o como jerarquización del acceso. No es una rampa esta que hacemos para discapacitados, que ni siquiera está bien calculada y el hombre va a parar en un lugar. Una cosa que constituye una comodidad. Por supuesto, el trabajo en Santiago implica una adaptación muy importante a las diferencias de Cuba a nivel que tiene la ciudad, de pasación del terreno. Y bueno, utiliza los códigos racionalistas, se adecua al clima y a la topografía y bueno, desarrolla su obra, aunque es habanera, en Santiago. Esta sí es la primera arquitecta de Oriente, graduada en La Habana, por supuesto, que nace en San Luis, Santiago de Cuba, en el año 14, tiene toda una labor también, como todos los santiagueros de mucho trabajo revolucionario, de participación en manifestaciones, de enfrentarse a su familia para poder lograr el sueño de graduarse como arquitecta. Me voy a vivir yo sola, me voy a vivir para La Habana, no vaya, no importa nada, porque su principal objetivo era ser arquitecta. Entonces eso implicó que tuviera que compartir, cosa que ahora es muy natural, pero que en la época no era muy fácil, sus estudios con el trabajo siempre en lugares que tienen alguna relación con la profesión. Por ejemplo, trabajó como secretaria de Obras Públicas y delineadora, es decir, dibujante, para pagar sus propios estudios. Secretaria del Colegio Provincial de Arquitectos de Oriente, es decir, están subiendo los colegios de arquitectos, todavía las carreras no existen y ya hay gremios que se están asociando para poder trabajar en esas otras provincias, y se graduó arquitecta en el 50, por supuesto trabaja también los estilos racionalistas. Miren los planos inclinados, qué interesante. Esta es una casa en el Casino de Cortés de Cereda, se desarrolla allá en Oriente, pero vienen esas cosas aquí en La Habana también, además del Centro Gallego, en Santa Bárbara, eso sí es allá, y es la tía de Augusto Rivero, como una madre adoptiva de Augusto Rivero, que fue un arquitecto, fallecido recientemente, muy importante en todo el estudio que tuvo que ver con los estudios también de paisajismo, medioambientales, de la concepción de los espacios urbanos y por supuesto de la arquitectura. Yo me acuerdo anécdotas de Augusto Rivero hablando de que él era estudiante cuando las escuelas de arte y que hizo diseños de escaleras que se construyeron en la escuela de arte con esos grandes maestros, por supuesto. Ya esa fuerza estudiantil tenía que incorporarse muy pronto al trabajo porque la mayoría de los profesionales de todas las carreras emigraron y dejaron los espacios para esa juventud que sí decidió quedarse y decidió aportar por nuestro país, como es el caso de Romero y Estrella, de Salinas, de extranjeros que vinieron a integrarse también a la labor docente y trabajar. Les tocó muy jóvenes desarrollar una labor muy importante porque los vacíos estaban, la mayoría de los profesionales se fueron. Logran la excelencia de los años 50, firma como la de Arroyo Menéndez, es decir, Nicolás Arroyo y su esposa, la arquitecta Gabriela Menéndez. Gabriela Menéndez nace en el 17 y se graduó en el 41, no sé si logran ver aquí la maqueta, esta es la maqueta del Hotel Nacional de Cuba. Ellos además de desarrollar una labor importante en los edificios de apartamentos de la época, igual que Margot y Matilde hacen grandes obras, que las vamos a ver ahora, tienen un vínculo muy importante conceptual
con los congresos internacionales de arquitectura moderna, al nivel de los grandes maestros del mundo como Robius, Le Corbusier, Richard Neutra. Es protagonista de la renovación de la arquitectura cubana, porque todo ese conocimiento y todo ese debate internacional lo trae para aplicarlo en su obra, y eso marca un punto importante, que no es como ahora que la gente en internet ve la referencia, el mundo como que está abierto a nuestros ojos por los móviles, no, ahí había que tomar un barco, un avión, ir a un congreso, debatir y después regresar con la idea de lo que tú crees que interpretaste en el congreso, y entonces era una aplicación muy propia de ese debate internacional. Integran la Comisión de Bellas Artes en Washington, D.C. del 71 al 76. Ellos emigran en el año 59 porque también Nicolás Arroyo era ministro de Obras Públicas batista. Por eso además también tuvo el acceso a esas grandes obras que vamos a ver ahora. Y bueno, continúa su labor allá. Lo único que puede encontrar no fue una obra construida, sino su acción, por ejemplo, en comisiones importantes para decidir cosas en los Estados Unidos. Edificios números de los primeros que existieron, este está en Centro Habana. El diseño del Hotel Nacional, del Hotel La Habana Libre, junto con la colaboración, por supuesto, de norteamericanos, y con esa integración de las artes tan importante que tiene el hotel, esa simplicidad, esa también que se muestra la funcionalidad dentro de los códigos de la arquitectura. Recuerden que después le pusieron, no sé si esto es posterior, después le pusieron unas escaleras aquí, porque bueno, las cosas evolucionan. Tú no puedes restaurar un monumento tal cual era, porque hay, desde el punto de vista funcional, nuevas condiciones, por ejemplo, en la hotelería, que te invalidan el poder tener el acceso a las tantas estrellas que tienen los hoteles. Eso hubo que incorporarle de una manera, creo que adecuada, esas escaleras contra incendios. Yo creo, modificaciones de los balcones, yo creo que el único, miren lo que arriba, que se mantiene original es donde tuvo Fidel hospedado, porque intervinieron el hotel y de Habana Hilton lo convirtieron a Habana Libre, y bueno, indiscutiblemente es un ícono en la arquitectura cubana y del mercado. Este plano que está aquí, que ahora lo utilizan mucho para proyecciones de Delgado, tenía un mural muy parecido al de Amelia Pelada de Portocarrero. ¿En dónde me enteré? Memoria del Subdesarrollo. La película Memoria del Subdesarrollo, si se fijan, en un momento en que la pareja sale, que se ve que están para entrar al ICR, se ve un plano donde todo eso era un mural precioso de Portocarrero. Un poco más con colores rojizos, algo así. Antes, la película en blanco y negro, ¿no? Pero lo que se dice. Y ese mural estuvo muchísimos años guardado en un sótano, de la Amelia Pelada, y en la última restauración se incorporó. Es ese edificio donde la ciudad entra dentro del edificio. Ese basamento, claro, hay muchas cosas que los administradores entusiastas transforman desde el punto de vista funcional. Y el arquitecto consigue 3 puertas para entrar y 4 para salir, y de pronto hay una ventana donde por ahí mismo se sabe. Pero bueno, imaginándose cómo funcionaba el edificio, como lo pensaron ellos, es un edificio donde la ciudad entra y sale. Si su basamento es un basamento de ciudad, con los servicios que tiene, con las cafeterías, con las visuales, con que de allí entonces tú puedes ver lo que sucede en la esquina de frente, cómo pasan los carros, todo, con el edificio en todo el mundo, que eso es una negociación también, por ejemplo, de lo que pusieron en la unidad vecinal, donde tú tienes ahí mismo el parqueo, el banco, las tiendas, para permanecer durante mucho tiempo. No solo el servicio a los inquilinos del hotel, sino también a su entorno. Esa es una característica muy importante de la rampa banera. La rampa banera era lo último que quedaba para construir en el Vedado, y por tanto admite muchos edificios altos, no como el que están haciendo ahora, que eso no, porque yo creo que nunca debería haberse superado la altura de estos edificios de los 50. Pero bueno, hay que igual adaptarse a las condiciones en el actual. Entonces, esa rampa banera fue durante muchos años las canteras. Recuerden las canteras de San Lázaro donde trabajó Martín, las canteras para construir Centro Habana. Por tanto, esas grandes furnias que permiten los sótanos que tienen, los clubes nocturnos que tienen a lo largo de la rampa, es el resultado de un impulsor histórico de las construcciones que están construidas en La Habana Vieja y en el Centro Habana. Los espacios, las furnias, los grandes huecos que hay ahí, es porque eso eran canteras, las rampas, y eso nadie lo quería, hasta que tomó importancia, se acabó el espacio en el pedal y dijo, bueno, vamos a empezar a construir aquí, que nos toca edificios altos, y fíjense cómo hay muchos edificios altos en
Quintana, el otro es la Facultad de Economía, que es el Retiro Odontológico, está el FOSA, pero hay toda una asociación de edificios, el mismo donde está el pabellón Cuba, hay un edificio alto también. El Ministerio de Quintana, que es un edificio de apartamento y abajo tiene el Ministerio de Salud. Las hermanas Vidal que están un poquito, y un poco los límites de la rampa se pierden, ¿no? ¿Dónde empieza la rampa? Desde el Parque C, desde 23 años, no se sabe, y eso es interesante, que no se sepa. Y los edificios altos se construyen, por favor, que se abra la ciudad, como mismo lo hace, vamos a decir pasa, como mismo lo hace el Habana Libre. La ciudad deportiva, fíjense, Arroyo Menéndez, la ciudad deportiva, el Teatro Nacional, hospitales como el William Soler y el Hospital Julito Díaz, son todas obras de esa firma de arquitectos. Yo creo que la última fue la Habana Libre, que ellos lo van a hacer porque en el año 58, bueno, antes de la revolución se van los dos. Hay muchas fotos en internet del Teatro Nacional donde solo se ve el frente, pero yo traté de buscar una que aunque no está muy nítida, se ve cómo es su forma, cómo esa misma forma longitudinal representa lo que está sucediendo en un teatro. Yo tengo aquí los escenarios reunidos, los dos escenarios que dan hacia la sala principal y hacia la sala pequeñita. Tuve el privilegio de ir a un concierto de Santiago Feliu, el último que dio, que fueron como 3 días grabando, porque después se hizo un CD de su obra. En esa sala pequeña me encantó, porque un teatro no se puede vivir ni visitar sin verlo funcionar. Para vivir un teatro tiene que estar funcionando. La arquitectura tienes que vivirla como se utiliza. Entonces, muy interesante cómo fluyó el público, cómo la gente disfrutó de ese espacio íntimo, que es esa pequeña sala de aquí del fondo, los grandes escenarios con todo su aparataje en cuanto a recursos técnicos. El escenario no es solo donde voy a decir, sino que tiene que tener todo un andamiaje de cosas hacia abajo, hacia arriba y demás, los pozos, los músicos y demás. Y bueno, la gran sala principal. También conozco a él, lo que le dicen el café, que tiene una entradita por el otro lado. Sí, el famoso piano bar, que se llama en el Café Concert en francés. Muy interesante. Pero bueno, evidentemente no concebió para ellos porque cuando cerraron el Gran Teatro La Habana y el Ballet Nacional de Cuba tuvo que venir a bailar aquí en la sala principal, el ruido del café les molestaba. Hay un problema ahí acústico de aislamiento que siempre ellos tienen que, por supuesto, en las restauraciones más atender para poder hacer un lugar multifuncional y que funcione toda la vez. Hay que tener determinado cuidado también. Pero muy interesante ese espacio también del café, que tú entras, bajas, ves el lugar con diferentes terrazas y mesas a diferentes niveles. Y bueno, hasta conciertos de rock hemos ido ahí a ese lugar. ¿Para qué hablar de la ciudad deportiva y su gran anillo estructural de cierre, esa gran cúpula que no tiene ningún apoyo, que tiene además la entrada de luz por los orificios? Estos pequeñitos son una especie de tragaluces para poder iluminar. Y bueno, la gran pasarela amplia para que el público entre. Fíjense, esta es de la época de cuando lo construyeron. Me gusta mucho el William Soler porque está muy cerca de la casa. También muy funcional y con esa grande legadura que igual es la pizza dentada. Bueno, la funcionalidad sobre todo es muy pilar para que funcione. Aquí arriba dice vencedero, ya intervenido. Y la diversidad de temática es... Sí, también la diversidad de temática. Porque hay un teatro nada que ver con un musical. Sí, el apartamento, todo el asunto del deporte, del teatro, los hospitales, cuántas funciones ellos fueron capaces de enfrentar. También era ministro, tuvo las oportunidades, como es que no tuvieron ahora, pero son grandes obras que reconocemos. La modernidad de ese patrimonio de los 50 modesto, ahí también se incorporaron las mujeres arquitectas. Estas son investigaciones del profe Alexis Rocco, donde él va identificando en los repartos habaneros de extensión de la ciudad de estos años 50, de los solares que eran comprados por un
por unas empresas constructoras, se fabricaban, se urbanizaban, se fabricaban y entonces se vendían esas casas. Muy interesante, se llama patrimonio modesto de los años 50, es decir, de esa época, de la modernidad. Pero bueno, también trabajan, por ejemplo, Isabel Fonseca, Blanca Fuego y Olga Chazarrera, que Olga Chazarrera hoy les traigo una sorpresa de un edificio que fue divulgado recientemente porque obtuvo un premio de restauración, que es la iglesia del Guanabo en Larissa. Hay lugares, pueblos, que no son significativos, pero cuya impronta de la arquitectura de mujeres arquitectas lo hacen relevante, como es esa iglesia que yo no he ido, pero sí me llamó muchísimo la atención cómo hay códigos del movimiento moderno. Fíjense, el campanario está en sus campanas, la cruz aquí arriba, los pórticos que utilizan para lograr esas grandes luces, porque las iglesias forman parte de esos edificios sociales que necesita la comunidad en esa época y bueno, en la actualidad, pues la gente sigue manifestando su gusto y necesitan los lugares estos para reunirse y demás. Y miren cómo hay una simplificación de las imágenes, ya no es ese altar rígido con elementos neoclásicos y tal, una interpretación de esas figuras de una manera moderna y utilizando también elementos de la plástica. Las artes plásticas, el diseño y la arquitectura van mucho de la mano. Eso que me enseñó el profe la Bauhaus. Bauhaus tuvo una fuerza importante en mi formación de esa integración. Bueno, tuve el privilegio de compartir con estudiantes de Weimar, allá de Alemania, donde estudié, y arquitectas que marcaron ese punto de formarse antes de la revolución y ejercer después. Y está como figura que representa a muchas arquitectas de esa época, Josefina Rebellón, con una importante labor en todo lo que tuvo que ver con esa arquitectura de las funciones educacionales. Algunos, por ejemplo, como el Instituto Preuniversitario, que está dentro de Ciudad Libertad, igual con esos códigos de los cuadrillos avistas, de los elementos de circulación abiertos. Me acuerdo de un intercambio que tuve con unos alemanes, que yo les decía, abran, dejen los pasillos libres. Yo pensando en los edificios Girón, de las huecas y demás, dejen los pasillos libres, no pasa nada, si se moja, ellos querían de todas maneras cerrar. Un patio interior tiene que tener techo, con cristal, con todo de bueno, esto lo vamos a tener que cerrar e irnos para la playa, porque nadie lo va a poder utilizar. La concepción de esa libertad, de esa continuidad, de esa expresión es muy importante, de poder reducir con el ingenio y con la estructura los materiales más mínimos. Miren los elementos que delgados de la estructura para esa cubierta, que es una secundaria básica en Camagüey. Desafortunadamente, fotos de la época, porque ahora lo que sale con minas Camagüey, los niños secundarios abriendo y casi que no se ve después, también la vegetación va tupiendo los espacios y va haciendo los lugares mucho más agradables de cuando se construyeron, pero se puede ver poco la arquitectura. Se graduó en el año 61, durante muchos años presidenta del Consejo Científico Asesor del Ministerio de la Construcción, premio Ovidio Ahora en el año 2002. Josefina sigue ejerciendo, es una maravillosa persona. Escuelas en un montón de lugares, junto con colaboración de otras arquitectas. Esta es muy importante, que es una especie de cafetería que hay en la Escuela Girón de Medicina. La Escuela Girón es Monumento Nacional, no tanto por su arquitectura como por lo que significa la formación de los médicos cubanos en esa escuela. Victoria Girón, que está en el municipio Playa. Hay un debate con las propuestas de monumentos nacionales. El monumento nacional para proponerse tiene que ser muy integral, y a veces su arquitectura no es una cosa relevante, pero lo que representa ella en la formación, en el aprendizaje, en lo que fue pionero en su época, ya la hace relevante y por tanto el monumento por eso, sin ser de una arquitectura relevante. Pero bueno, esto fue un complemento a edificios ya construidos en el lugar, que eran eclécticos, y que por supuesto esos arquitectos que eran recibidos en ese momento, arquitectos Josefina, entre ellos, lo desarrolló. Y el más importante de todo, yo creo que es el Policlínico Bantoy de Carlos III, que no se integra con nada, no tiene nada que ver con nada. Es como decir, es una arquitectura para decir, aquí hay un rompimiento, aquí estoy yo, aquí estamos los jóvenes, las jóvenes y los jóvenes arquitectos cubanos,
que es la necesidad de un espacio de policlínica en ese lugar. Nada que ver con el eclecticismo de la tercera, pero miren qué dimensiones tienen esos espacios, qué belleza en hechura en cuanto a los materiales a vista. Y bueno, también trabajo con otras arquitectas mujeres y un arquitecto hombre. Ya las más contemporáneas, que también marcaron una época, es el caso de Julia León, en compañía de su esposo, que es el arquitecto José Antonio Choi. Choi es el arquitecto del Hotel Santiago de Lugo. La gente dice que es un centrado superero, pero muy interesante, con técnicas. Si lo clasificamos, igual Choi decía, no me clasifiquen la arquitectura, es la que yo hago, es la que me distingue, se sabe que eso lo hizo Choi, lo hizo Julia. Pero creo que, bueno, estaban tocando los elementos del high-tech, con los colores y la high-tech, la alta tecnología de los años 90. Y bueno, tienen interesantísima integración al patrimonio. Eso es un banco que está en Quinta Avenida. La intervención de Julia y Choi es la que está encima. Fíjense cómo se distingue de la que existía. Este es un banco de Eugenio Batista. Al final de ese pasillo hay una obra, la última obra de Rita Longa, que se llama Resurrección, porque creo que Rita Longa y Eugenio Batista eran familia. Y bueno, Centro Che Guevara, muy interesante cómo hay una reinterpretación de la vegetación de las palmas en esto que ocurre aquí. ¿Ven? El lugar recogido. Fíjense que Che era muy cubano, pero era argentino, así que una persona con sus características, como la imagen de una persona es capaz de hacerse representativa a un diseño. Yo creo que eso dice mucho de la personalidad de Che, el centro de Che Guevara. Y a mí me gusta mucho el pórtico, no tanto el hotel, porque es una reinterpretación del patrimonio. Usted está enfrente, que es la ampliación del Hotel Parque Central, cruzando la calle, que es el hotel que le queda al lado, tienen una conexión por debajo de la calle. Y esta es una reinterpretación del arco de los bomberos del edificio del frente. Utilizan las mismas proporciones, es decir, el mismo dibujo de la silueta del arco, pero con unos códigos que se sabe que estamos hablando de una arquitectura de la actualidad, de ahora, contemporánea. No tiene por qué representar cada uno de sus detalles, simplemente con las proporciones, con esos cambios de colores, con esa la jerarquización de la entrada que se logra con esta marquesina, ya es suficiente. Entonces, Julita nace en el 48, se graduó en el 74, y bueno, funda junto a su esposo esa primera firma en los años 90, que tuvo un quehacer muy importante en el turismo en Cuba. Aún ellos ejercen, adelante, ya han trabajado con sus hijos, la mayoría son arquitectos, sus hijos y muchas personas jóvenes, para llevar adelante su vida. Y también tienen una labor muy importante en la conservación de esa arquitectura de los 80 y 50, con el famoso Docomón, así que han tenido responsabilidades también desde el punto de vista conceptual, que siempre muy accesibles en cuanto a escuchar o a dar conferencias en cuanto a su labor y a su obra para enseñar. Ellos son maestros, aunque no ejercen la docencia, pero son maestros y les gusta mucho el intercambio con los jóvenes. Bueno, Vilma Bartolomé funda el proyecto Espacio en el año 98. Es un proyecto fundamentalmente de diseño, tiene su sede en la calle 26, que es la 26 donde ellos están, que es uno de los edificios que intervienen, y fíjense cómo le piden completar determinados espacios que hay ahora en Malecón sin una solución. Digo, bueno, vamos a hacer una arquitectura que se le llama efímera. Yo lo pongo con signo de interrogación. Arquitectura efímera, ¿cuántos años llevo siendo efímera? Y eso quedó allí, llegó para quedarse. Y yo creo que es una de las mejores intervenciones contemporáneas que se ha realizado en el malecón habanero, en el malecón tradicional. Ese primer tramo de Prado a Velascoaín se le conoce como malecón tradicional, que es el que empezaron a construir los norteamericanos en la intervención del principio del siglo XX. Fíjense que esos eran los fondos de las casas. La calle fundamental era San Lázaro, eran los fondos de las casas que daban a la costa, que era el basurero. Y estaban los baños públicos a lo largo de ese litoral. No sé si han visto imágenes de los
y en la parte del Parque Maceo era donde se bañaban los caballos. Era toda una ciudad diferente que le daba más bien la espalda al mar que el frente como lo tenemos ahora, que es ese maravilloso mar. Museo de Exploraciones en cuanto al Museo de Arte Contemporáneo, ellos presentan muchos diseños de estos estudios a nivel internacional y han obtenido premios. Y bueno, por ejemplo, el más reciente es el corredor de la calle Línea. Si hay una solicitud por el 500 aniversario del gobierno de La Habana de una transformación y hacer una calle Línea, una calle cultural. Primera intervención es la famosa línea 18, la fábrica de bicicletas. Una de las intervenciones que ellos trabajaron, bueno, se supone que esa calle Línea, que además yo también me gusta decirle la calle de los teatros, como 23 la calle de los cines, Línea es la calle de los teatros, hay muchos teatros. Bueno, viene por sus características de ir formando cuchillos con la red regular de empleados, van apareciendo estos pequeños parques. Este es el famoso de los chinos, de L, la calle L, que viene por supuesto la columna dedicada a los chinos que pelearon en la lucha de independencia. Es un monumento que tiene que mantenerse, pero el diseño del parque se puede transformar para hacerlo más accesible, vivible, relajante, cosas que hacen muchas partes. Y representativa ya de la restauración y de las grandes obras de restauración está Marilyn Medero con dos obras muy importantes. Por supuesto, ella lleva muchísimos años trabajando en la oficina de historiador, pero estos son dos íconos importantes que ella dirigió, que es el Teatro Martín, la restauración del Teatro Martín y la restauración del Capitolio Nacional como sede del programa. La artista general de estas grandes obras, inaugurada en finales de los 80, principios de los 90, y bueno, muy significativo el trabajo que se hizo ahí. Homenaje a mis profesoras. No podían haber tantas arquitectas graduadas de tan alto nivel que ahora están acompañando a estas propias arquitectas que la carne joven que vamos graduando, sin esa formación de mis profesores. Sobre todo en dos aspectos fundamentales: la carrera de arquitectura, que yo la transité del año 98 al año 2003, hace ya más de 20 años que me gradué, y la maestría en conservación del patrimonio entre el año 2004 y el año 2006. Ellas son María Victoria Sandoya, Diana Cárdenas, Ángela Rojas, Felicia Salmerón, María Martín, Lucrecia Pérez, Manuel Matamoros, Villarreal, Isabel Rigón, Ana María de la Peña, Gisela Díaz, Daniel Montaúl, Tania Gutiérrez, Daniel González y Isabel Fernández. Tanto en la formación como arquitecta como en la formación posgraduada, que por favor el que se gradúa tiene que seguir estudiando, porque tenemos esas posibilidades. Ahí están las fotos de las más importantes, de mis profesoras queridas, algunas ya no están, pero bueno, sus enseñanzas están presentes. Ahí está toda su obra, la de Diana Cárdenas, importantísima porque dirigió la revista de Arquitectura y Urbanismo desde el año 1980. Yo nací en ese año, 1980. Y me encanta la revista, sobre todo las primeras, de Arquitectura y Urbanismo. En esa época que ya eso está digitalizado, pero bueno, primero eran revistas que había que sacarlas en la biblioteca, completa la colección, gracias a la labor de Mabel, que es su continuadora. Aquí está Mabel Matamoros. Mabel Matamoros formaba parte del equipo de diseño, del departamento de diseño, que después fueron a fundar el ISDI, la escuela de diseño. Ella se quedó en la UJAE, pero bueno, siempre con mucho cariño. Profe de diseño. Lucila, pero ¿cómo fue mi profesora? Estamos hablando de mis profesoras desde el punto de vista personal, lo que influyeron en mi formación integral, muy interesante. Sí, Samuel es una maravillosa persona, me ayudaron mucho en mis investigaciones después posteriores. Bueno, Ángela Rojas es mi tutora de grado y vecina mía, casi que fue la inspiradora de que yo estudiara la carrera de arquitectura. Y para concluir, un pensamiento de una gran arquitecta a nivel mundial, la fallecida, que es Zaha Hadid, que también se tuvo que imponer en un mundo que es un poco complicado, que es el mundo árabe. Es de las grandes arquitectas de finales de los 80 y los 90, que dice que la gente cree que la forma correcta de hacer edificios es el ángulo recto, porque aprovecha mejor el espacio. Es como decir que un paisaje es un desperdicio de espacio. El mundo no es un ángulo recto. Es decir, esa identificación que me hace el profesor Alexis Rocco cuando estudia la arquitectura esta más modesta de los 50, de la curva, del no ángulo recto, está incorporada
pensamientos de Zaha Hadid. Y miren esta obra, que sin ser tan sinuosa como las de ella, es más una obra de elementos más rectos, siempre va con un plano inclinado a mostrarnos la jerarquización de un Estado. Entonces, con esto ahí viene la bibliografía, pues si quieren consultar más, en un listado al final. Y bueno, nada, dudas, sugerencias, ¿qué les pareció? Preguntas también. Hay mucho por investigar. En la conferencia anterior, que era un poco más enfocada a las arquitectas cubanas y menos a las obras, porque en el anterior sería, bueno, vamos a abundar un poquito más a las obras. O sea, subían nombres muy importantes como el de Estrellita, que acompañó a González Romero. Y bueno, Estrellita, Estrella Fuente. Y falta mucha información de las arquitectas por la cantidad de arquitectas que se graduaron en ese periodo posterior al año 59. Entonces ahí necesitamos profundizar, investigar, que alguien se motive con esa temática de las mujeres arquitectas ya posterior al año 59 para hacerle su verdadero homenaje, como lo merece, incorporarla a estos estudios que se realizan, ¿no? No hace nada, díganme. Muchas gracias. Yo quiero comentar algo de que el pasado día 20 de junio que estuvimos haciendo un andar por la arquitectura de los miembros modernos del Nuevo Vedado y estuvimos en la casa de Margot. Pero además tuvimos la suerte de que en el camino encontramos una casa diseñada por Jorge y el dueño estaba y nos permitió, ella estaba ahí en la visita, nos permitió entrar y ver también la característica de la arquitectura de Porro que tú mostraste ahí en esa escuela, en esa gran escuela, en una casa, en un mínimo espacio, es decir, en menores dimensiones, las características de su arquitectura, cómo reflejaba también los órganos femeninos de la mujer, porque una gárgola tenía la forma de una vulva. Entonces los techos inclinados, las curvas de las paredes, es decir, que en una pequeña dimensión y proporción es lo mismo de su obra característica, así fue muy interesante. Y tuvimos la suerte, bueno, de ver la casa de visita. Realmente no quise meter la cucharita cuando estaba hablando de otro, pero era agregando. A ver, esta pareja, Vicente Lani y Margot, cuando leía sobre su casa, lo que pasa es que tengo una dificultad que no pude traer la imagen de la casa y el famoso baño solar. Ellos diseñaron su propia casa, creo que era la tercera casa que diseñaban para ellos. Y tenían la necesidad de espacios para mucho intercambio cultural, con grandes personalidades de la cultura. Inclusive tienen, creo que en la sala de la casa, grandes obras originales de pintores de la vanguardia cubana. Y el baño tiene una característica, es que el baño tiene un solario, es decir, permite la entrada del sol para tomar el sol dentro del baño, es una cosa. Y Margot, con su bonita figura de joven, era prácticamente la modelo de su esposo a la hora de hacer la parte de las artes plásticas que dibujaba muy bien. Pero ella se tomaba fotografías de desnudo y entonces él dibujaba, hacía como una interpretación en dibujo y en cuadros de eso para un poco de virtud de que no era, pero de su esposo. Una historia muy bonita, además su hija y su yerno también son arquitectos, que son los que viven en la casa y está abierta las puertas casi siempre ese profe Juan García a mostrar esos espacios, ese estudio, el estudio se conserva de donde ellos trabajaban. Realmente Juan y Yolanda, al abrir la casa de ellos a todos, es una cosa grandísima que hacen, porque cada cual sabe cómo vive su casa, ¿no? Las puertas de esa casa estuvieron abiertas éramos 30 y pico de personas que entramos para conocer la casa finalmente de ellos. Fue realmente una experiencia. Y otra característica importante que a mí me impresionó cuando leí sobre la casa es cómo ellos utilizaron elementos de edificios que estaban demoliéndose, elementos valiosos, como son las ventanas y determinados pisos, elementos también de terminación del Hospital Reina Mercedes, que era el que estaba donde estaba la heladería Copelio. Así como tuvieron ese
ese cuidado de la reutilización de elementos de la arquitectura de un lugar que se iba a demoler y a desechar, pero que para ellos eran valiosos desde el punto de vista funcional. Los ventanales, los pisos y demás fueron recuperados en una época donde nada que ver con el rescate del patrimonio. En el año 1964 es que se escribe la Carta de Venecia, que es el punto de inflexión más importante en cuanto a la conservación del patrimonio a nivel mundial. Y aquí empiezan a aplicar esos conceptos a finales de los 90 con la oficina victoriana. Y el CENCREI con toda su labor de los años 80, de formación y demás. Era difícil entender que una cosa reusada, además una gente que tenía dinero para comprarla nueva, para incorporarla en su propia vivienda. Eso es una cosa importantísima. Las paredes también son de ladrillos a vista, si todo era muy arquitectura moderna cubana, colonial, tendencia a lo colonial, a la remembranza de la colonia. De la colonia, de esos espacios interiores. Lucía. He disfrutado mucho conocer el papel, o sea, cuando aparece la mujer en la arquitectura y todo lo que hizo, porque no lo sabía. Así que lo agradezco mucho. También volver a ver la arquitectura moderna. Que me alegra mucho a uno saber la excelente arquitectura moderna que tenemos. Me alegra mucho. Y te pido que eso tiene que ser, lo que tú has traído ahí, tiene que ser un artículo, tiene que ser un librito, tiene que ser algo, se puede quedar en eso. Son las cosas que quiero decir. Pero como siempre, esto lo he dicho como 10 veces aquí, hay en el mundo del urbanismo y la planificación física, hay una presencia fuerte de los hombres. Por ejemplo, aquí ha venido a veces a conferencias Cecilia Menéndez, y Cecilia es un personaje importantísimo en el Instituto de Planificación Física. Si no fue la primera, fue la segunda persona del Instituto de Planificación Física. Y yo me acuerdo de mi amiga Isabelita Nigol, todo el trabajo que se hizo al inicio de los años, o sea, al inicio cuando se estaba iniciando la visión de los valores de La Habana en general, y en especial de La Habana Vieja, el papel de Isabelita, Sí, y el papel de Ángela también en toda la parte urbana. O sea, en el urbanismo, por alguna razón también está presente con mucha fuerza a las mujeres, en este caso conozco a tres, ¿no? A Cecilia, a Isabelita y a Ángela. Y Estrellita Fuentes, la esposa de Raúl González Rodríguez, excelente arquitecto que llevó adelante muchísimo la obra de la Revolución, fue de los años 60. Y Estrellita trabajó con González Rodríguez muchísimo. Y Estrellita es muy tranquilita, demasiado tranquilita. Entonces, de alguna manera hay que recoger la obra de González Romero, que es muy buena, pero dándole el valor a ella que tiene. No, incluso obras que no se llegaron a construir, pero que están los proyectos, los planos, que tienen que ser una referencia importante. Lo más desconocido, esas mujeres son increíbles. Quisiera conocerlas. Sí, dígame. Profe, yo tendría, o sea, no sé si es una pregunta, y no es para ahora, porque creo que también para aumentar la investigación. ¿La mujer como mecenas de la arquitectura en Cuba o como cliente? O sea, si las demandas de la mujer son diferentes, si cuando es una mujer la que pide o la que contrata o la que apoya ese desarrollo de esa arquitectura, ¿hay alguna diferencia en cuanto a Son un tema que habría que estudiar, Es ¿no? interesantísimo también. Sí. Yo creo que como Gisela contaba lo de su abuelo, yo creo que más mecenas eran los hombres que las mujeres, aunque esa casa es ejemplo de una mujer mecena, porque fue la madre de Luisa la que le compra la casa para que ella viva. Es decir, que hay que ver... Como mismo hubo algunas que pudieron desde temprano estudiar en medio de tantos tiempos de hombres y todo eso, hubo algunas que lograron de alguna forma su independencia, su libertad, y empezaron a hacer ese camino y tenían cierta decisión en tiempos que todo era de hombres. También me han sugerido, por ejemplo, pensar en los proyectos no construidos de las más jóvenes, que son las tesis y demás. Ver qué pasa con esa nueva generación, hacia dónde vamos, qué tendencia hay. Y hay investigaciones interesantísimas, están dormidas en la biblioteca de la lugar, desarrolladas por mujeres. Muy importante, en todos los niveles, tanto de grado, de maestría, de doctorado. Hay que ver una
síntesis de todo eso para ver cómo es el pensamiento de la continuidad. Si les digo, por ejemplo, en el proyecto de Conchita, la primera arquitecta que está en el náutico, el dueño hace todo lo que dice su mujer. Y quien decide qué va a pasar, y nosotros conversamos con él, mira, esta es la sugerencia, lo que nosotros te recomendamos. Ay, sí, muy bien, convencido. Y cuando sube le toca la puerta de la cocina a la mujer, viene y dice, no, ya no vamos a hacer nada de esto, mi mujer quiere esto, mi mujer quiere esto. En determinados hogares cubanos, la mujer siempre ha llevado, inclusive en esa época en que estaba en la casa nada más, la voz cantante de las decisiones importantes, y que hay una influencia, por supuesto, también en el diseño, desde el punto de vista espacial, desde el punto de vista en cómo las mujeres utilizan los espacios, en cómo ha cambiado ese espacio de la cocina relegado a la sirviente, y que ahora la propia dueña de la casa, la persona que vive en la casa, que es parte de la familia, tiene que haber una continuidad visual o una relación con los visitantes, y ya no es el mismo tipo de cocina escondida, ya tiene que ser una cocina que permite una continuidad, y todas esas cosas van variando con el tiempo. Entonces ahora se prefiere mucho más en este espacio continuado, cocina, sala, comedor, que la cocina renegada a que nadie la viera. Inclusive me acuerdo en un diseño en el que participé, donde el albañil decía, las ventanas de la cocina son altas. Y yo, no, pero es que bájasela para que ella pueda mirar hacia afuera. Las ventanas de la cocina eran altas cuando eran para la sirvienta, no para la dueña de la casa, que tiene que mirar qué pasa. A ver, al lado estaba puesto bien, a ver cómo se entera ella que llegan las papas. Se tiene que enterar de alguna manera. No, porque entonces salpica la manteca y va a ensuciarlo. Y la mujer le decía al hombre, no, bueno, usted está queriendo decir que yo no limpio mi cocina. Déjala como dice la arquitecta. Entonces logramos que ellas se convencieran de que es más importante un espacio cómodo para vivir toda la vida, a seguir cánones de épocas anteriores que han demostrado no funcionar para la mujer en la época actual. Son cosas que uno tiene que ir incorporando, que uno tiene que ir estudiando, y sobre todo el que estudia el diseño, la arquitectura, o por lo menos quiere entenderlo un poco los arquitectos, necesita poder plasmar en su obra las experiencias vividas cotidianas, un poco de sentido común. Ese es el éxito de cualquier diseño, por supuesto, estudiar cómo se realiza, cómo se desarrolla. Estoy muy contenta que hayan tantos jóvenes y personas no tan jóvenes también interesadas en la labor de Leja Fuerte, y magnífico el lugar para divulgación. Y ese para otro en el mes de septiembre. Yo, además, tengo esa dificultad, Lucila, de no escribir nada nunca. Si el tiempo para dedicarle a una publicación es un poquito más complicado, hacer una clase es lo que hago todos los días. Se me da muy fácil poder plasmar ahí con un poco de imágenes y texto las ideas para transmitir, y me interesa mucho el vínculo de las otras especialidades con la arquitectura, poderlo formar en que son la arquitectura, y esto es uno de los espacios para entonces, a ver qué estudian los muchachos, que la mayoría es ingeniería civil. Bueno, yo tengo un curso optativo sobre arquitectura para los ingenieros civiles que di en el año 2017. Me pidieron, en ese momento Dalia era vicedecana y tenían que acreditar la carrera, y me pidieron que por favor que me incorporara ahora al claustro, ¿no? Y hicimos un curso que a los muchachos les gustó mucho. Visitamos el ICE, hicimos un recorrido de ciudad por La Habana Vieja para enseñarles a identificar estilos. Ahí está el curso para los ingenieros civiles 2000. Cuando lo quieran como optativa me avisan, se lo proponen allá en la facultad y lo hacemos, se lo proponen a Mariana, la profe Mariana. Porque ahí está. En tercer año. En el año 2017 fue la primera vez que yo lo preparé. Lo hicimos en la Facultad de Arquitectura, pero fueron para estudiantes de ingeniería civil. Después ahora, en diciembre del año pasado, lo di en Holguín, por lo menos igual, para ingenieros, igual fueron arquitectos, ¿no? Pero fueron gente de muchas especialidades, les encantó. ¿Y el posgrado de conservación que tienen en la Facultad de Arquitectura para ingenieros civiles? ¿Cuál es ese posgrado de conservación? Porque yo no sé. El que yo pasé ya me sí. El profesor Tejera era el de... ¿Y actualmente? Ya me sí. El único que hay creo que es el de vivienda social. Una maestría de vivienda social. Que está funcionando. Y algunas cositas aisladas. Para eso entonces se recomienda. Por el de la conservación. No sé, habría que ver en San Jerónimo. Que sí hay una maestría también en gestión de patrimonio. Y aquí en el ISA, la facultad de... Hay una facultad de conservación. Más enfocada en la conservación de patrimonio
De todo. Sí, referente a museos, a bienes muebles. Bienes. Yo te digo que la que iba a pasar el CELEI, que tuvo varios nombres, pero era lo mismo. Lo mismo era de conservación del patrimonio, que de explotación de edificaciones, porque entonces entraban todos los conceptos de patología, mantenimiento. Y ellos lograron formar a más de 100 especialistas en el centro histórico. Lo dábamos allá, aunque era de la lugar de magnífico. Excelente. Pero bueno, nada, las cosas, cuando no hay una continuidad, tenemos el problema de que estamos en un sector, el sector de la educación, que es bombardeado mucho por problemas económicos. Si mantener a una persona con una formación y una continuidad que después pueda sustituir al profe que se jubila, que va a la maestría, es muy difícil. Y esos son los contextos actuales que yo creo que el profesor tiene que ir transitando hacia otras posibilidades de ingreso, desarrollando su labor. En eso estoy. Nunca voy a dejar de ser profesora, pero ahora desde otra perspectiva. Estoy trabajando también temas de desarrollo local. Y tengo un posgrado en San Jerónimo de desarrollo local. 2 o 3 veces al año lo compartimos. Estamos tratando de que entre dentro de la maestría, pero igual usted en una maestría puede pasar por grados independientes si llegara a defender la maestría, no pasa nada. Y es que informarse, solicitar y demás, la convocatoria que saca el colegio de San Jerónimo, que es el único que ahora está formando en conservación del patrimonio. No creo que la mujer tenga nada así. Bueno, ahora, ¿Quieren mañana? ¿Ustedes? Sí. Mañana hay una conferencia, se había suspendido inicialmente